Buenas tardes con todos. Bienvenidos a otra emisión, a otro episodio de Conexión Ikigai, una serie de video podcast de entrevistas en el que exploro cómo encontrar ese tan anhelado propósito de vida y cómo construir conexiones auténticas con personas que nos ayuden a avanzar en nuestras metas y proyectos. Para ello, en cada episodio, converso con personas de mi entorno que, como yo, están en la búsqueda de su Ikigai y que tienen algo que contar de sus experiencias, desafíos y aprendizajes, sus historias. Juntos descubriremos cómo podemos encontrar nuestro camino y cómo construir una vida más significativa y satisfactoria. Si estás buscando inspiración y motivación para encontrar tu propósito y en conectar con personas auténticas en tu vida personal y profesional, esto es para ti. A mi siguiente invitado lo conocí en el 2019 en un entorno startup. Él es sinónimo de innovación, es ahora mismo director de una compañía que fomenta el entorno y la cooperación de la innovación digital en el sector asegurador y acelera a la vez su transformación digital. Es coautor de un libro de innovación, que es una guía práctica para innovar en las empresas. Él es licenciado en informática y máster en ingeniería del software. Y es un apasionado de las frases y refranes porque cree que son un gran legado de nuestros antepasados. Hoy tengo el gusto de hablar con Óscar Paz. Hola Óscar, ¿qué Pues tal? Buenas tardes. muchas gracias, buenas tardes Luis. Oye, lo primero, enhorabuena por esta fantástica iniciativa y gracias por invitarme. Es todo un lujo y un placer estar aquí contigo. Nada, Oscar, gracias a ti por invitarnos, por aceptar la invitación, ¿vale? Y bueno, a ver, te he presentado como un sinónimo de innovación, porque la verdad que la innovación no es algo nuevo. Yo estoy hablando de que yo te conocí en el 2019 en ese mini boom que hubo de la startup y que todo el mundo estaba viendo cómo meterse, ya sea como emprendedor o como la parte que ayudaba a esos emprendedores en las iniciativas de incubación, de lanzamiento, ¿no? Las empresas que hay en el ecosistema startup. Pero todo esto está englobado dentro de esa palabra, ¿no? Que tú también luego hablaremos del libro del que eres coautor, pero la innovación, ¿no? Esa palabra innovación, eh, esa parte de innovación es la que quizás no va a interesar ahondar, ¿vale? ¿Cómo comenzar, o sea, cómo comenzaste a inquietarte por la innovación? Porque cuando yo te conocí en el 2019, tú todavía no estabas en la empresa que estás actualmente trabajando, tú estabas en otra, pero ya estabas haciendo cosas de innovación. Pero ¿cómo fue en el momento que llega esa palabra hasta ti? ¿Vale? ¿O tú la buscaste? Muy bien, bueno, pues Luis, la verdad que yo fui bastante prematuro en esto, no sé cómo llamarlo, de la innovación o de la, por lo menos de la atracción que me produjo la tecnología, ¿no? Yo te podría decir que con 3 o 4 añitos, pues en los años 70, fíjate si estamos hablando hace tiempo, pues descubrí uno de los primeros dispositivos tecnológicos que era un reloj calculadora, tan sencillo como eso, ¿no? Y lo vi en la muñeca de un familiar mío. Me llamó tanto la atención, ¿no? Aquella tecnología que no llegaba a comprender con 3 o 4 años, pero me pareció fascinante, ¿no? Me pareció fascinante una tecnología que era capaz digamos, de dar superpoderes a las personas que lo llevaban, ¿no? Porque te permitía calcular algo, ¿no? Sin utilizar tu mente, ¿no? Y desde ese momento, pues fue para mí un descubrimiento. En los años 80, pues bueno, no sé si muchos conocéis todos esos relojes de Casio que fueron apareciendo, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Cada uno de ellos tenía diferentes funcionalidades, eran probablemente los predecesores de los smartwatch. Y a partir de ahí, pues bueno, como decías antes, yo soy licenciado en informática, ya en los 80, pues bueno, también ZX Spectrum, los primeros PCs, todo ese mundo de la tecnología me fue atrayendo tanto que en los 90 decidí cursar la carrera de informática, bueno, y a partir de ahí todo lo que tiene que ver con la innovación. En los años 90, como bien sabéis, se produjo la llegada de Internet, digámoslo así, al público, ¿no? Y bueno, pues yo también empecé en el año 95-96 programando las primeras páginas HTML y a partir de ahí, pues bueno, ha sido una sucesión de, digamos así, de experiencias que me han ido llevando a la innovación, porque creo de alguna forma que la innovación también está llena de personas emprendedoras con pasión y a mí me encanta contagiarme de esa pasión. Se suele decir, hay una frase, hablando de frases que decíamos antes, que es que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido y yo creo que soy un adulto, no sé si creativo, por lo menos que me gusta el emprendimiento y que soy ese niño que descubrió con esos pocos años el ser reloj calculadora que he sobrevivido, ¿no? Con lo cual, de ahí viene mi pasión y también mi pasión viene de ayudar
a esas personas que tienen pasión y a seguir alimentando su pasión por emprender, porque creo que en la tecnología además hay muchas de las respuestas a los problemas que tenemos actualmente. Así que bueno, ese es un poco el origen de mi pasión por la innovación. Pues sí, o sea, al final sí recuerdo los relojes Casio con calculadora, llamaba muchísimo la atención que algo tan pequeñito, y además uno no, ya se imaginaba inclusive que en algún momento ibas a hablar con esos relojes, cosa que ahora se hace ya, ¿no? Hablas con el reloj para preguntarle cosas, que es como el móvil, ¿no? O sea que Ahí había, fíjate, en los años 90 estaba la serie del coche fantástico, ¿no? Michael Knight que decía, Kit, te necesito, eso ya es posible en estos momentos, ¿no? El coche sí, autónomo, los totalmente. relojes, los asistentes virtuales, pues bueno, en estos momentos ya esa ciencia ficción ya no es tan ficción, ¿no? Sino que es una realidad, ¿no? Yo creo que esa es un poco la magia de la innovación, ¿no? Hacer realidad en el futuro la ciencia ficción del presente. Sí, totalmente. Yo me acuerdo de esas. Yo estoy esperando todavía cuando llegue ya la época de los Jetson, cuando seamos capaces de volar en coches. Algún momento se hará, ¿eh? No, no lo dudo, pero no sé si lo veremos nosotros. Bueno, seguro que sí. Ya sabes que la tecnología llega antes siempre que la legislación normalmente y probablemente pues sea una cuestión de empezar a poner la cuenta atrás, el reloj en cuenta atrás y nunca mejor dicho que seguro, yo creo que sí, Luis. Somos todavía muy jóvenes y seguro que lo vamos a ver, a disfrutar y a volar también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, oye, bueno, cuando te presentaba decía que estabas ahora mismo trabajando en una organización donde se fomenta o se divulga todo ese entorno innovador, ¿no? Esta organización o esta empresa es Insurtech Community Hub, ¿no? O Hub. Bueno, ¿y qué hacéis exactamente ahí para los que no sepáis qué es el Insurtech Community Hub? Muy bien, bueno, pues por decirlo, a ver, nosotros somos un hub, somos un espacio de encuentro, digámoslo así, ¿no? Metafóricamente hablando, que durante todo el año promueve la innovación en el sector asegurador, ¿no? Hay muchos hubs de innovación, algunos de ellos son transversales o son generales o son geográficamente, pues bueno, se corresponden a una zona geográfica. En nuestro caso nos hemos especializado en el Insurtech, digámoslo así, que es la innovación en el sector asegurador, ¿no? Y un poco nuestro perímetro también de acciones podríamos decir Iberoamérica, pero bueno, todas aquellas personas hispanoparlantes, ¿no? Nos comunicamos en castellano y a partir de ahí, bueno, como sabemos, el mundo digital o el mundo en general cada vez tiene menos limitaciones o menos barreras, con lo cual todos aquellos que entiendan el castellano pues son bienvenidos, ¿no? Entonces, durante todo el año nosotros sí que es cierto que tenemos sede física en Madrid, pero durante todo el año dinamizamos multitud de iniciativas entre diferentes actores interesados en la innovación en el seguro. Hablamos de aseguradoras, reaseguradoras, todo tipo de emprendedores o de startups que se llaman insurtechs también, otras startups que no son insurtechs pero que, bueno, tienen interés en el sector asegurador, corredores o mediadores de seguros también, que es muy importante esta figura en el sector asegurador, todo tipo de consultoras más grandes, más pequeñas. También tenemos inversores, ¿no? Evidentemente en el mundo del emprendimiento, sobre todo de las startups, pues los inversores son muy importantes. Luego también universidades, ¿no? Todo lo que es la transferencia de conocimiento, el poder atraer talento digital al sector asegurador, que por defecto no es un sector que llama mucho la atención, ¿no? Nadie sale normalmente ilusionado diciendo que quiere trabajar en el sector asegurador, pero luego cuando descubre las bondades del sector, ¿no? Que podríamos empezar por la estabilidad que hay en el sector. El sector asegurador es un sector muy estable a nivel de puestos de trabajo y es un sector donde pues, es bastante solvente, ¿no? Por la propia regulación obliga al sector a ser solvente, ¿no? Y además es un sector que está presente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? El sector asegurador está presente en tu coche, en tu casa, en tu profesión, cuando vas de viaje, en tu empresa, bueno, en tu salud. O sea, tenemos mascotas también, ¿no? Los seguros de móviles también. Al final tenemos todo tipo de seguros para todo tipo de situaciones, con lo cual es muy diverso, ¿no? Da lugar a que muchos profesionales pues, puedan encontrar ahí su pasión, ¿no? Por desarrollar su carrera profesional. Así que, bueno, nos dedicamos básicamente a eso. O sea, tenemos muchas actividades como eventos, formaciones, masterclasses, hacemos presentaciones entre emprendedores e inversores. Bueno, colaboramos con otros hubs de otros países también, pues para ayudar a programas de innovación abierta de otras corporaciones o de otras aseguradoras a encontrar también esos emprendimientos, esas startups. Bueno, la verdad que tenemos una agenda muy, muy activa durante todo el año. Sí, bueno, yo he echado el ojo, además yo también estoy suscrito a la newsletter y que es bastante interesante. Y has dicho una cosa, ¿no? O sea, el mundo del seguro está también metido en o sea, cada vez está más metido. Y
Y como muchos servicios, porque al final es un servicio más, ¿no? Que tenemos entre cualquiera otro, como la luz, como el gas, ¿no? Y demás, se ha hecho tan necesario, pero que mucho tiempo estuvo también como parado, ¿no? O sea, igual que hubo un apalancamiento por la transformación digital que cogió a los bancos y a las aseguradoras a meter rápido el gas, ¿no? En las cosas que tenían, también la pandemia supuso otro empujón fuerte en eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que la visión del emprendimiento se ha visto más impulsada por esa necesidad imperante de poder hacer cosas no solamente ya más digitales, ¿no? Sino más con más riqueza al usuario, ¿no? Claro, a ver, sin duda, ahí hay una frase también que es o innovas o te innovan, ¿no? Hay a veces que normalmente innovación tiene que ver no tanto con tecnología, sino con la anticipación. Innovar es anticiparte al resto, ¿no? Eso realmente el matiz de la innovación tiene más que ver con la anticipación, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no te anticipas, no te queda otra que seguir a los que innovan, ¿no? Porque si no te quedas fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hablamos de la pandemia, ¿no? De cualquier hecho, ¿no? De estos que son casi cisnes negros, ¿no? Que se hablan, ¿no? De estos hechos impredecibles, ¿no? Y que cambian al final la historia de la humanidad, ¿no? Pues hace que, bueno, que también dejemos atrás esas barreras mentales que tenemos, ¿no? Realmente, antes creo que lo decía con el tema del coche, ¿no? La tecnología llega antes que la legislación y la tecnología probablemente llega antes que el mindset, ¿no? Que la cultura, ¿no? Es capaz de entender esa transformación, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema del teletrabajo o trabajo remoto, no trabajo desde casa porque trabajar remotamente se puede trabajar desde muchos lugares que no solo es desde casa. Eso sería el home office, ¿no? Ahora le ponen nombre a todo. Pero realmente yo teletrabajo desde los años 90. Yo desde que salí de la carrera en el año 95-96, yo ya tenía un portátil en aquella época, muy primitivo todavía. Empezaba a haber conexiones, bueno, a la conexión de casa, ¿no? De RTC, creo recordar. Bueno, y luego ya empezaron los móviles cerca del año 2000 y ya te podías conectar un poco más a través de datos, pero todavía muy lento. Entonces, es decir, que la tecnología hace ya unos años, 10, 15 años, estaba preparada para trabajar en remoto sin más o menos problemas de ancho de banda, pero faltaba esa transformación cultural, ¿no? Faltaba esa inercia, ¿no? Que a veces en las organizaciones existe, ¿no? Y ahora vemos que efectivamente se puede trabajar desde muchos sitios y que la digitalización no significa deshumanización para nada. Al contrario, muchas veces la digitalización permite estar en contacto con personas que de otra forma no sería posible, ¿no? En este caso, perdón, tú y yo estamos conectados a 400 kilómetros de distancia, ¿no? Si no es por la tecnología, tú y yo no estaríamos ahora hablando y las personas que nos están escuchando tampoco, porque probablemente estarán en cualquier lugar del planeta, no únicamente en Sí. España, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que es un poco también lo que me apasiona del mundo digital, ¿no? Los superpoderes que nos da, por ejemplo, de ser ubicuos, ¿no? En este caso, ¿no? De poder estar en diferentes lugares a la vez, incluso en momentos en los que la gente nos ve, ¿no? Que no nos tiene que ver en directo, sino que nos ve en diferido. Entonces, yo creo que esa magia es la que poco a poco el sector asegurador está empezando a abrazar y está empezando a entender que la puede aplicar en cualquier proceso o en cualquier servicio a sus clientes, a sus asegurados, ¿no? Sí, bueno, la innovación está más presente a cada día. O sea, yo tengo un hijo de 6 años, ¿no? Inclusive en el colegio ya le van metiendo esa palabra, no la entienden del todo, pero ya está yendo a una formación o una educación más por proyectos que como era antes. Aunque hay bastante trabajo que realizar todavía sistema educativo, porque hay cosas que todavía no me terminan de rechinar, ¿vale? Que todavía digo, esto se puede mejorar más, pero esto como tú dices, ¿no? O sea, la tecnología o las tendencias que hay puede ser muchísimo más que lo que la misma legislación o la misma soporte que se pueda dar a las organizaciones, ¿no? Cuando tú escribiste el libro, ¿no? O que escribiste un libro de innovación, ¿vale? ¿Cómo nació esta iniciativa? Porque tú eres de los coautores, que he visto que el libro tiene bastante coautores de la gente que se movía dentro de ese espectro de la innovación. ¿Cómo así nace esa iniciativa o esa invitación que te hacen y tu parte a qué está enfocada? Muy bien, pues mira, justo este libro además se escribió durante la pandemia, en el año 2020.
¿no? En ese momento que también es un momento universal, ¿no? Que vivimos toda la humanidad, pero que también estimula la creatividad, estimula al final, ¿no? Se suele decir que a veces el hambre agudiza el ingenio. Yo creo que esta pandemia agudizó, pues bueno, la creatividad o cualquier otra actitud, ¿no? Del cerebro, ¿no? Que busca una salida a una situación. Y en este caso, pues bueno, este libro efectivamente está coescrito por cerca de 30 coautores, creo que somos entre 32, 33 coautores, y básicamente la invitación me llega porque yo, bueno, suelo publicar contenido en redes y en aquel momento andaba publicando contenido también, vídeos, ¿no? De 5 o 10 minutos, un poco sobre diferentes temas, ¿no? En esa época de la pandemia uno pasa el tiempo más, en casa más tiempo del que uno quisiera, y bueno, y una forma de distraerme también era grabar vídeos sobre diferentes temáticas. Y creo recordar que grabé un vídeo sobre la innovación abierta, ¿no? Sobre los orígenes de la innovación abierta, que no son tantos, ¿eh? Podríamos saber que fue cerca del año 2000, ¿no? Henry Chesbrough escribió un libro, ¿no? sobre la innovación abierta. ¿Ya? Y bueno, y entonces lancé ese vídeo a la red y a partir de ahí recibí una invitación de uno de los coordinadores del libro, al que le agradezco la invitación y que, por supuesto, cogí el guante, ¿no? Y bueno, y acepté escribir, digámoslo así, una introducción a lo que es el capítulo sobre innovación abierta que aparece en el libro, ¿no? En el libro se tratan diferentes temas. Es cierto que este libro está coescrito por diferentes autores de diferentes sectores. Somos personas que nos llevamos dedicando al mundo de la innovación corporativa, sobre todo, pero digámoslo así, en diferentes sectores. Yo era del sector asegurador, había personas del sector de la alimentación, del sector energético, bueno, de diferentes sectores, ¿no? Del sector de la salud, bueno. Y al final, lo interesante es ver cómo, independientemente de los sectores, hay retos comunes, ¿no? En el mundo de la innovación, ¿no? Y hablamos de temas tan interesantes, pues cómo medir la innovación, ¿no? Cómo se mide la innovación, ese retorno a veces de la inversión que te piden en el negocio tradicional, pues cómo es ese retorno de la innovación o de la ¿no? A nivel económico, a nivel de cualquier otro activo, ¿no? que la organización pueda verse beneficiada, ¿no? Luego también el tema de los equipos, ¿no? De la transformación cultural que hablábamos antes, ¿no? De ese mindset, ¿no? Que hace falta en los equipos, ¿no? Cómo cambiarlo. Luego, los diferentes modelos de innovación, ¿no? Hablaba de la innovación abierta, que sobre todo esa innovación donde tienes en cuenta otros actores que están fuera de tu perímetro organizacional, pero también hay otros modelos como es el intraemprendimiento, donde, bueno, pues al final se moviliza o se dinamizan personas de la propia organización, ¿no? Y, bueno, pues son también otros modelos de innovación, o, bueno, diferentes metodologías, ¿no? Basadas en retos, o la co-creación de startups, o los corporate venture builders, bueno, la inversión también en startups, ¿no? Bueno, al final no dejó de ser un libro, es una guía, de hecho se dice, es el libro de la innovación, es la guía para innovar en tu empresa, ¿no? No pretendemos que sea un libro que se lea de un tirón, digámoslo así, se puede hacer, pero es como una guía, así como un vademecum, que dirían los médicos, una especie de guía que en un momento dado te puede servir, pues, para tener referencias sobre cómo enfrentarte a un reto, ¿no? Cualquier persona que esté al frente de la innovación en cualquier organización, de cualquier sector, pues se enfrenta a retos diferentes y ese libro le sirve como esa guía, digámoslo así, que le puede ayudar un poco, pues, a manejar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contento de mi coautoría o en ese libro y se lo agradezco mucho a las personas que me invitaron y, bueno, pues seguimos estando muy en contacto todas esas personas. El WhatsApp es una de esas herramientas, ¿no? Que hace maravillas, o el Telegram, ¿no? Y que nos sigue manteniendo en contacto 3 años después. Y, bueno, sobre todo también el seguir aprendiendo de esos coautores es, pues, algo que me he llevado del libro. Sí, bueno, cuando hablamos de innovación, podemos tocar varios palos. Lo que tú has dicho, la innovación estaba específicamente escrita para ser una guía práctica, no un compendio o una enciclopedia, como dices, sino para ayudar a tener unas guías directrices o comprender los términos que habían en ese momento sobre innovación en tu empresa. A lo largo de la entrevista he visto que ya has estado utilizando frases, así que lo que decías que eras un apasionado de las frases y lo que son los refranes también, ¿no? Haces ley a esa parte, ¿vale? Lo que quiero entender de esta parte de la inteligencia colectiva que demuestra el uso de frases y refranes, porque eso, para que todo es de generaciones, ¿no? Cuando tú utilizas frases, pues, prehechas, pues vas pasando de generación en generación, ¿no? O sea, ¿tienes algunas frases favoritas, ¿no?
en todo ese mundillo que tú tienes que quieras compartir o que alguna vez te han acompañado durante tu carrera o durante tu desarrollo personal, ¿vale? Porque la que has puesto en la ficha que siempre comparto es la de Woody Allen, ¿no? O sea, es bastante poderosa. Cuéntame, tú la utilizas porque también eres formador, la utilizas tú en tus formaciones, la utilizas como mantra. ¿Por qué es tan fuerte esta frase para ti? Bueno, pues la verdad que efectivamente me gustan mucho las frases. Yo creo que es un ejemplo de inteligencia colectiva pre-Internet, ¿no? Antes de que existiera Internet, pues bueno, las personas o la humanidad se transmitían, ¿no? Ideas o se transmitía conocimiento entre generaciones. De hecho, esto es algo que nos diferencia de los animales. Hay muchas cosas más que nos pueden diferenciar, buenas o malas, pero sí que la capacidad de comunicación es una de las cosas que nos diferencia de los animales, sobre todo la capacidad de comunicación entre generaciones, ¿no? Yo creo que es mágico el poder aprender de personas que vivieron hace 2000 años, ¿no? Si uno lo piensa bien, es mágico que podamos estar en contacto a miles de kilómetros, pero también es mágico que podamos estar en contacto a miles de años, ¿no? De una persona que ha existido, ¿no? Entonces, para mí, ya te digo, en la época pre-internet ya me apasionaban las frases y para mí es un ejemplo de inteligencia colectiva, ¿no? Hay una frase también que dice que aquello que conectas o aquello con lo que conectas o con los que conectas te da el espacio en el que puedes crecer, ¿no? Yo creo que es una frase muy potente, ¿no? Sobre todo cuando uno cree mucho en los ecosistemas, ¿no? y en el poder de las comunidades. Y básicamente esto tiene que ver, fijaros, con que las mentes, ¿no? más inteligentes no son aquellas que más neuronas tienen, sino que las mentes más inteligentes son aquellas, cuando digo mentes, digo sistemas conectados, son más inteligentes aquellos que más conexiones entre neuronas tienen, ¿no? Lo que se llama la sinapsis neuronal, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Tú puedes tener un grupo de personas, pero si ese grupo de personas no tiene algo en común, no tiene conexiones en común, no tiene, es decir, no es un grupo, digámoslo así, inteligente, no es un grupo que puede desarrollar iniciativas en conjunto, ¿no? Y yo creo que aquí está el poder de la conexión, ¿no? Y además tú, Luis, lo titulas así, conexión y Ikigai, ¿no? Yo creo que el poder de la comunicación es poder conectar, ¿no? Personas que de otra forma no se hubieran reconocido como complementarias, ¿no? Entonces, entre otras, como digo, las frases tienen que ver, ¿no? con el estar conectado con personas que ya no existen o que existen, pero han querido dejar su legado a través de esa frase, ¿no? Y luego la frase, creo que decías, ¿no? La de Woody Allen, de me tomó 20 años tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Esa es una frase muy potente también que utilizo, pues porque esa frase yo creo que también nos indica, ¿no? O nos pone de relevancia el valor del factor tiempo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a querer hacer las cosas rápidas, siempre se habla que estamos en la sociedad de la inmediatez y a veces hay cosas que no se compran con dinero, como diría yo creo que es Visa, ¿no? Yo creo que hay un anuncio, un sketch publicitario que habla de esto, ¿no? El vino, por ejemplo, puede ser una de ellas, el cariño, la confianza, hay cosas que necesitan tiempo más bien, ¿no? Yo creo que el tiempo muchas veces es muy importante en la formación de una persona, de hecho hay lo que se llama la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, ¿no? La inteligencia fluida es aquella que uno tiene de forma innata, de forma genética, pero la inteligencia cristalizada es aquella que uno va pues bueno, adquiriendo con el tiempo, con las experiencias que va viviendo, ¿no? Hay otra frase que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Yo creo que podría ser esto, ¿no? Es muy importante el factor tiempo, es muy importante tener en cuenta el factor tiempo y aquí lanzo otra frase también que a veces la gente, ¿no? Dice, bueno, pero es que me gustaría llegar a esta meta, me gustaría poder cumplir mi sueño y hay una frase de Walt Disney que me encanta mucho que es que asegúrate que lo que estás haciendo hoy te lleva a donde quieres estar mañana, ¿no? A veces nos tenemos que conformar en estar en el camino, no en haber llegado a la meta, ¿no? Yo creo que eso también ilusiona, ¿no? El poder pensar que uno está en el camino de ese destino al que va a llegar, ¿no? Teniendo claro también que la vida es un viaje continuo y que realmente, pues cuando uno acaba un viaje, inmediatamente empieza otro, ¿no? Con lo cual tiene que seguir ilusionándose y reilusionándose, ¿no? Pues sobre todo para disfrutar el camino e ir cumpliendo etapas, ¿no? Y yo creo que, bueno, podríamos seguir con más frases, pero bueno, me apasionan las frases también porque en el mundo de la innovación es una forma muy sintética de poder lanzar mensajes y a veces en la innovación lo que sucede es que, y lo digo, ¿no? Si me está escuchando alguien de algunas corporaciones, empresas, es decir, o que tiene oportunidad de trabajar en compañías, muchas veces la gente que innova no tiene mucho tiempo de hablar, ¿no? En foros, en reuniones, y una forma de poder transmitir un mensaje de una forma rápida, pues es a través de una frase, ¿no? Yo creo que se condensa muy bien a veces lo que uno quiere decir y a veces pues es la mejor forma de transmitir ese mensaje. Eh, sí, a ver, justo ayer, hablando de frases y refranes,
justo ayer en la 2 estaban pasando, me parece un nuevo programa que va sobre invitar a gente que haga un poco de teatro. Este paso no estrenamos o algo así. Y claro, la obra era La vida sueño, de Calderón de la Barca, ¿vale? Ahí utiliza unas frases muy aparte ya del argumento teatral, ¿no? Del guión y cómo se desarrolla, ¿no? El rol y el personaje de Segismundo, ¿no? Es lo poderoso que puede ser una frase que traspasa y lo que tú dices se puede aplicar no solamente a tu desarrollo o a tu vida personal, sino también profesional, ¿no? O sea, eso de que y la vida, sueño es, o el sueño vida es, ¿no? O sea, que al final al igual que la de Antonio Machado, ¿no? Que se hace camino al andar, que lo que tú has dicho, no hay que centrarse totalmente en el destino, ¿vale? Porque a veces lo que tú puedes parecer que es el destino todavía es parte del camino, ¿no? O sea que yo comparto contigo esta utilización de las frases y sobre todo porque, bueno, yo aparte de todo lo profesional, yo también me dedico como tú al mundo asegurador y tal, pues hay una parte bueno, que eh, una parte poeta que tengo dentro, ¿no? Entonces tengo ahí algunas cosillas de poesía publicadas. Y hablando de frases, de refranes y todo eso, la ayuda ahora de ChatGPT, que te puede ayudar a hacer cosas de lo que estamos hablando. ChatGPT, lo que no sabéis todavía es que ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional, ¿no? Que está revolucionando un poco, ¿no? Y que causa entre miedos y totalmente asombros, ¿no? La inteligencia artificial, ¿tú crees que ha llegado, bueno, aparte que ha llegado para quedarse, ha llegado para transformar totalmente nuestro entorno en un cortísimo plazo? Pues mira, aquí mira, te voy a responder también con una frase de hace 100 años que decía yo creo, un historiador y un pacifista noruego que era Christian Lange, creo que era, que decía básicamente que la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso, ¿no? Yo creo que tenemos que considerar a ChatGPT como ese siervo útil y no dejarlo que sea un amo peligroso. Yo creo que precisamente en la ética, ¿no? Esto que se habla tanto ahora de la ética de la inteligencia artificial, la ciberética, yo creo que tenemos que ser muy responsables todas las personas que nos dedicamos a la innovación, a la tecnología, a los modelos de negocio digitales, bueno, en general a todo lo que tiene que ver con digitalizar, ¿no? Pues para hacer un uso consciente, un uso responsable de esa tecnología. Entonces, yo sí que creo que estamos ante un gran cambio. Yo, de hecho, probé ChatGPT cuando salió, no sé si era octubre, noviembre del año pasado, más o menos cuando se hizo público, y la verdad que viví un momento, como se suele decir, epifánico, ¿no? Para mí fue un antes y un después. Tenía a mi mujer al lado cuando lo probé, tenía el móvil delante y le digo, esto que acabo de ver es casi la misma sensación que yo tuve en los años 90 cuando por primera vez navegué por Internet, ¿no? En aquel momento, a mediados de los años 90, yo empecé a trabajar, siempre digo lo mismo, en Internet, programando páginas HTML en el año 95, cuando había 50.000 usuarios en Internet, uno por 1.000 usuarios, había uno por 1.000 personas, digamos así, habitantes de España era usuario de Internet. Fíjate qué momento tan inicial, pero en aquel momento ya descubrí que eso era una ventana al infinito, Internet, ¿no? Y que iba a cambiar. Digo, bueno, esto es tremendo lo que aquí puede suceder. Pues cuando probé ChatGPT me pareció algo similar. Dije, esto es mágico. Yo creo que estamos ante un momento mágico que hay que saber aprovecharlo y que bueno, yo creo, mira, también hay otra frase, aprovecho, de Miguel de Unamuno, que era también un filósofo, escritor, más bien bilbaíno, y decía algo así como que renovarse o morir, ¿no? Algo así, ¿no? Yo creo que en este caso la renovación pasa por la automatización o morir, ¿no? De alguna forma yo creo que tenemos que aprender también a entender cómo ChatGPT va a automatizar aspectos de nuestra vida que son repetitivos y cómo el humano tiene que dedicarse a otros aspectos de mayor valor añadido. Y el humano puede hacer muchas cosas que no pueden hacer las máquinas. Y yo lo digo siempre, y es dar cariño. Por ejemplo, una máquina no te va a dar el cariño que te puede dar una persona, o que te puede cuidar, o que te puede acompañar, o que te puede, no sé, mentorizar o ayudar en una etapa de tu vida, ¿no? Y hay muchas profesiones que se basan en el cuidado. Yo creo que en el sector asegurador estamos en eso, ¿no? El sector asegurador no deja de ser cuidar de los demás de alguna forma, ¿no? Y yo creo que tenemos un terreno muy importante y ChatGPT pues puede ser una herramienta que nos ayude a cuidar a otros, ¿no? En la medida que deja más tiempo a los humanos, pues para atender, ¿no? De una forma más cercana y más próxima, pues no sé, ante cualquier contingencia, ¿no? Que para eso está el sector asegurador, entre otros, ¿no? Pero bueno, creo que sí, creo que ChatGPT es una herramienta que viene a cambiar muchas cosas y que es el momento de aprovecharla para que las cambie a bien.
Sí, totalmente. Es como cualquier otra tecnología disruptiva. Si se utiliza adecuadamente, estructurada su lógica y metiendo para ayudar los procesos que actualmente mm, son prácticamente mecánicos o que no aportan valor, porque estamos en la época donde solamente nos tenemos que centrar en lo que realmente el ser humano aporta valor, pues todas las tareas que se automatizan o repetitivas, pues la va a ser, o las automatizaciones que ya han estado desde tiempo con nosotros, lo que son RPA, robots, y ahora se suma la inteligencia artificial que ayuda a implementar eso y a dejarnos a nosotros la tarea de pensar, ¿no? Como estamos, el otro día estuve conversando con un colega también y decía, oye, a este paso vamos a ponernos túnicas y nuevamente a pasear filosofando. Y yo le digo, pues que eso realmente es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿vale? O sea, a ver, no tan abruptamente como un Sócrates y tanto, ¿no? Pero de alguna manera se tiene que llegar a ese punto, ¿no? Porque yo creo que a eso es lo que se tiene que dirigir nuestra evolución, ¿no? Sí, yo creo además que en la historia el empleo ha ido cambiando, es decir, comenzamos siendo sociedades cazadoras y yo creo que ahora nadie quisiera volver al empleo de enfrentarse a cazar, ¿no? Con una lanza, ¿no? O de tener que estar todo el día en un río o tener que recolectar como se recolectaba hace miles de años. Yo creo que el empleo ha ido cambiando, llegó la revolución industrial también, llegó también la época, por supuesto, donde la imprenta, ¿no? Llegó también la época, bueno, en diferentes épocas, ¿no? De la máquina de vapor. Y yo creo que al final los empleos han ido cambiando. Yo creo que nadie nos cambiaríamos, probablemente, por los empleos que había hace 1000, 2000 o incluso 300 años, porque eran mucho más duros, mucho más manuales, mucho más ásperos. Y bueno, y en esta sociedad que nos ha tocado vivir en estos últimos, te diría 100 años, 50, sobre todo la segunda mitad del siglo pasado empezó, ¿no? La digitalización, podemos decir que en los años 70 es cuando la digitalización empieza a llegar, los personal computers, ¿no? A las casas, ¿no? Años 80, 81, con Mac, con todo el mundo de MS2 y tal, ¿no? Y los PC, los IBM, PC de IBM, pues bueno, empieza a llegar, llega Internet, llegan los smartphones, estamos ahora con todo el mundo de la inteligencia artificial generativa, asistentes virtuales. Yo creo que estamos simplemente siguiendo una evolución natural en la historia de la humanidad, pero sí que es cierto que de una forma mucho más acelerada. Por eso yo creo que el gran reto es, bueno, de alguna forma que esa mentalidad que tenemos, ¿no? Pues que no sea el embudo, ¿no? Porque la tecnología va tan rápido que evidentemente en este momento yo creo que el humano es el embudo que le cuesta digerir esta transformación o esta rapidez con la que se está transformando, pues todas las herramientas que tiene a su alrededor, pero yo creo que hay que aprovecharlas para lo bueno y de hecho hay un movimiento que a mí me encanta que es Tech for Good, ¿no? Tech for Good es un movimiento que lo podéis, ¿no? Los que nos estéis escuchando, buscar por internet, ¿no? Y ver cómo es un movimiento de personas que se agrupan pues para intentar que esa tecnología tenga el mejor y el mayor impacto social, ¿no? Y el movimiento Tech for Good va un poco en esa línea. Yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a la tecnología desde hace tiempo, y yo como te digo, desde que vi ese reloj calculadora, me fascinaba. Y hay otra frase, no recuerdo, es un escritor de ciencia ficción el que la dice que la tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que aspirar a que la tecnología sea tan avanzada, que sea mágica, pero que sea magia blanca, no magia negra. Sí, es lo que tú dices, o sea, aparte, voy a compartir cuando publique esto, pongo el enlace de Test for Good para que lo busquéis, ¿vale? Una cosa que también me llamó la atención, y hablando de esta parte de orientar la utilidad de la inteligencia artificial, ¿no? En lo demás, era el tema de que, viendo el otro día en la parte de unos vídeos que estaba viendo de, no sé si fue en LinkedIn o en YouTube, hablando de Elon Musk en una conferencia de Emiratos Árabes, donde decía de que el futuro es que los robots trabajen, toda la inteligencia artificial trabaje y que la civilización se dedique a cultivar y luego a pasar tiempo con sus familias y todo eso, y que inclusive él veía, ¿no? O sea, él que es un visionario, veía que se tendría que instaurar, ya que van a hacer el trabajo por nosotros, una renta universal, ¿no? O sea, que ya está inclusive visionando algo que quizás pueda cambiar, ¿no? Todo el panorama, ¿no? Eso, a ver, a él hay que cogerle las cosas medianamente con pinzas porque es un visionario, pero también que trae cosas con razón y que cuando él
hablaba de un coche eléctrico y totalmente, cuando lo miraban con cara de decir que estás hablando, pues ahora le miran de otra manera, ¿no? Entonces, va evolucionando vertiginosamente, yo creo, la tecnología. Ya Gartner en sus ciclos, estas en las Persiles, ¿no? Está totalmente en el hype, me parece, la inteligencia artificial, y yo creo que solamente va a llegar a impulsar las organizaciones a terminar lo que comenzó las automatizaciones, ¿no? Sí, no, sin duda. El tema de la renta básica universal, ¿no? Es algo que se viene hablando ya hace un tiempo y luego otra cosa es cómo eso aterriza, ¿no? Y sobre todo dependiendo de los diferentes países, ¿no? No todos los países están en la misma disposición, ¿no? De poder adoptar esas tecnologías, no tienen las mismas infraestructuras. Entonces, sí que es cierto que luego eso, pues bueno, hay que ir viendo cómo aterriza, pero bueno, no deja de ser, digamos así, ese mundo utópico, ¿no? Al que nos gustaría aspirar. Y yo creo que también necesitamos, ¿no? En esta sociedad dedicarnos más tiempo cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces también entramos en esos escenarios, ¿no? A veces de adicción al trabajo o de estar todo el día haciendo tareas que no nos llenan, que no nos satisfacen, y el volver un poco a ese estado espiritual, ¿no? A conectar con nuestro lado más espiritual, ¿no? Que no solamente somos un cuerpo y una mente, sino también un espíritu, ¿no? Yo creo que eso es algo también muy importante, esa reflexión, ¿no? Lo importante no solo es pensar, es reflexionar, ¿no? Darte tiempo para reflexionar. Y aquí había otra frase también de Hipócrates, que era un médico de la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo más o menos, que decía algo así como que haz que tu alimentación sea tu mejor medicina, ¿no? Tu alimentación, genéricamente hablando, no solo la alimentación, cuando hablamos de alimentación, de descanso, de darte tiempo para desconectar, y esa es la mejor medicina. La mejor medicina es no tener que emplear, pues eso, ¿no? En estos momentos medicamentos, ¿no? Sino que es la prevención. Y ahí creo que entramos también en el terreno del seguro, ¿no? Que un poco la innovación en el seguro va hacia el mundo de la predicción, hacia el mundo del cuidarte, más vale prevenir que cuidar, ¿no? Que curar, perdón. Con lo cual yo creo que deberíamos de aspirar a tener más tiempo para nosotros y para los nuestros y para cuidarnos, como decía, ¿no? Tanto desde el punto de vista corporal, mental, espiritual. Así que en parte le doy la razón a Elon Musk, que necesitamos más tiempo para nosotros, y eso yo creo que tenemos que aprovechar a que esa tecnología sea nuestro siervo, pues para que nos dé más tiempo, pues para ser mejores personas también entre todos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando ocurren este tipo de conflictos, a veces, ¿no? Pues que todos podemos ver de crispación que hay en las noticias o tal, pues muchas veces tiene que ver con que las personas no están satisfechas con su vida e intentan culpar a los demás, ¿no? Yo creo que si estaríamos más satisfechos con nuestra vida, tendríamos más tiempo para nosotros, yo creo que podríamos ser un poquito todos más felices y más pacíficos. Yo siempre hago un poco apología del pacifismo en honor a mi apellido, además, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya entrando un poco en la recta final de la entrevista, que yo la verdad que estoy bastante cómodo y estaría aquí horas hablando contigo, ¿vale? Bueno, yo dar unos datos de Oscar, que también que veáis que como todos nosotros tiene una película favorita que es Rocky, como muchos de nosotros, ¿vale? Entiendo que Rocky 1, ¿no, Oscar? Rocky 1 porque es la más auténtica, yo creo que fue la Sí, original y luego te cuento si quieres por qué me enganché a vale. Rocky, pero sí, sí. Vale, pues mira, Rocky, luego serie favorita Black Mirror, es también una serie muy interesante. El libro favorito Fish, que yo creo que hicieron una película también de Fish, ¿vale? Creo que también hicieron una peli. Tu hobby, bueno, aparte de hacer ese ejercicio físico que estábamos hablando, ¿no? Antes de la entrevista, que es lo que estando en el norte, pues tienes ahí unos parajes maravillosos, pues también es hacer luego su debida sesión de spa, ¿no? Tu plato favorito, las ensaladas griegas, ¿vale? Y lo que más aprecias en las personas es la humildad, generosidad y empatía, y lo que mejorarías del mundo, como has dicho, haciendo honor a tu apellido, es que falta más paz, ¿no? Entonces, desde la posición que te encuentres, ¿no? Fomentar a que cada clima sea favorable a la paz, ¿no? No solamente eh, evitar que, o sea, fomentar de que no haya guerras, ¿no? Que eso ya no está a nuestro alcance, pero sí aunarnos en el deseo de que ya no haya más conflictos, porque nos lleva a cosas que no deberían estar, ¿no? O sea, pasando. Entonces, desde la posición que te encuentres, hacer climas de colaboración, de que la gente esté bien y de consenso, ¿no? Sí, sí, Luego, no, bueno, efectivamente. sí, iba a pasar la parte, pero coméntanos de la película Rocky y lo que querías comentar, que, perdón.
Bueno, sí, perfecto. Bueno, básicamente yo soy también un apasionado de las artes marciales. Desde pequeñito practiqué bastantes artes marciales que tienen mucho que ver con todo el mundo de la filosofía oriental, japonesa, conexión Ikigai, ¿no? Entonces, el mundo de las artes marciales me apasionó desde pequeño, básicamente porque fomentaba, entre otras cosas, el conocimiento y el autoconocimiento, ¿no? Las artes marciales, más allá de un deporte o más allá de lucha, pues tienen mucho que ver con conocerte a ti mismo, con un ki, con una energía vital que tenemos todos dentro y la forma de expresarse a través de diferentes movimientos, ¿no? Y el autocontrol, la disciplina, digámoslo así, ¿no? El vencer los miedos, los límites, ¿no? Entonces, todo aquello yo cuando era pequeñito y vi Rocky por primera vez, que no tendría todavía ni 10 años, o sea, yo tendría 7, 8, 9, 10 años que yo andaba ya practicando un poco artes marciales, ¿no? Pues me recordó en esos entrenamientos, en esa perseverancia, ¿no? Que en esa primera película, en esa el salir un poco pues de dónde estaba, ¿no? Rocky, de todos esos suburbios, ¿no? De ese mundo y el entrenar, esa dedicación, esa disciplina, yo creo que fue lo que me enganchó. También en aquel momento era muy apasionado de bueno, Bruce Lee, que acaba de fallecer, por cierto, pero bueno, yo ya empezaba a ver películas de artes marciales. Entonces, todo ese mundo de alguna forma me inspiró bastante en mi infancia, pues bueno, a vencer un poco esas limitaciones, esos miedos, a esa perseverancia del entrenamiento, si no diario, pues cada X tiempo, ¿no? El que las cosas, digámoslo así, no se consiguen automáticamente, como hay otra frase que dice que un 9 es un 6 que se superó a sí mismo. Yo creo que es un poquito eso. Podríamos definir Rocky, la película Rocky, como es un 9, o sea, es un 6 que un 9 es un 6 que se superó a sí mismo, ¿no? Con lo cual, y bueno, luego lo ha demostrado, ¿no? Que ha habido hasta Rocky, ya he perdido la cuenta, ¿no? Estamos en Rocky 7, no sé si ya ha llegado a Rocky 8 y bueno, todas Sí, las bueno, películas ahora se de llaman acción, ¿no? Creed 1, Creed 2, Creed 3 y Yo me quedé ya en los Rocky, hasta Rocky 5, creo, Rocky 6, no sí, recuerdo. bueno, a ver, que Stallone también, el tío es también un visionario y ha explotado la marca Rocky hasta más no poder, ¿eh? O sea, Sí. totalmente. O sea, es más, su empresa se llama Balboa Producciones. O sea, que ya, Bueno, un emprendedor, que es un emprendedor, nos guste o no nos guste como actor, pero es un emprendedor y bueno, de hecho Rocky ganó 3 Oscars, o sea, en aquel sí, momento, años 70 y pico, con lo cual, bueno, algo de mérito tendría, ¿no? Para una persona además que, bueno, que no tenía, yo creo, mucha formación cinematográfica, o sea, que yo creo que, oye, el mérito está ahí y bueno, si hay otro que decir que lo supere, pues bueno, que lo haga, ¿no? Pero yo creo que tiene una historia bastante interesante de contar. sí, sí, totalmente. Y bueno, salvando las diferencias que son muy vistosas, igual que Rocky, también aquí tenemos a Torrente, ¿vale? Que También, también. los dos actores han creado sus empresas y han invitado un poco aquí creo que Santiago Seguro le llama Amiguetes Producciones o algo así, Sí, y efectivamente. sí, y allá Balboa Producciones y Mercenarios y todo eso, has visto, o sea, está toda la gente de su época que se han unido ahí, como si estuviera aquí. O sea, es un emprendedor nato, Yo Stallone. creo que además, mira, ahí voy a aprovechar a decir otra frase que esta además es de Emilio Duró y la voy a adelantar, pero yo creo que ellos gozan de un muy buen sentido del humor, ¿no? Santiago Segura, lo de amiguetes, ¿no? Y hay una frase que dice de Emilio Duró que decía algo así, que hemos hecho del mal humor una profesión, parece que si te ríes no trabajas. Yo creo que el sentido del humor es muy importante. Creo que Sí, en el libro FIS además lo dice, oye, es muy importante mantener un buen clima laboral, la actitud, ¿no? Oye, que igual no estás en el trabajo que te encanta de la vida, pero lo que sí puedes hacer, lo que sí puedes cambiar es la forma o la actitud con la que lo realizas. Entonces yo sí que creo mucho en los buenos ambientes de trabajo. Creo que detrás de un hombre productivo hay un hombre contento y yo creo que tenemos que aspirar, si no a estar contentos, felices, al menos a intentarlo. Y creo de verdad mucho en el sentido del humor. Creo que tiene mucho de sentido común también, ¿no? Evidentemente hay tiempo, hay momentos para llorar, para reír, para muchas cosas, pero el sentido del humor y yo creo que es básico también para ese Ikigai. sí, sí, totalmente. Bueno, y la parte de La Paz, que es lo que más apreciaba, había una cita, una frase que también es muy importante, que la acabo de poner, que es mucha gente pequeña, en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Esto tiene mucho que ver con el tan llamado, o que mucha gente conoce como el efecto mariposa, ¿no? Que tú puedes, lo que puedes tocar aquí puede estar ocasionando grandes cambios en otra parte del planeta, ¿no? Entonces, Sin duda, mira, eso que se llama de la inteligencia colectiva, que es como la Wikipedia, ¿no? Internet que uh-huh, fomenta la inteligencia colectiva, yo creo que usted podría fomentar la paz colectiva, ¿no? Al final, aportando cada uno un poquito de paz, ¿no? En este ámbito, en este perímetro que tenemos cada uno, yo creo que podríamos conseguir una paz mundial, una paz mucho más grande de la que tenemos ahora. Además, esta frase no se me olvida porque es la frase que aparece, yo tengo un niño pequeño todavía que le llevo a jugar al parque todos los días
Y bueno, la persona que hizo el parque, pues puso esta frase, hay una especie como de monumento ahí y la leo prácticamente todos los días, ¿no? Por lo cual es una frase que me encanta y que tiene mucho que ver también con esas personas pequeñas, esos niños que somos todos dentro y que tenemos que seguir conservando, ¿no? Ese espíritu de los niños, de jugar, de ilusionarnos, ¿no? De sorprendernos, esa curiosidad por aprender y de jugar, ¿no? Jugar no deja de ser también colaborar con otros, ¿no? Bueno, entonces, creo que es muy importante esta frase, o sea, que yo soy un apasionado también de esa frase, ¿no? Sí, sí, son frases muy, muy poderosas. Bueno, ya, y ya casi por finalizar, porque mira, que estoy recién viendo el tiempo y casi como que no ha pasado ni 5 minutos hablando contigo. Lo de la mochila, yo pongo siempre una pregunta de ¿qué meterías, qué 3 cosas meterías en una mochila para irte o que te dejan, ¿no? En una isla sin nada, ¿no? Ni de luz, ni, o sea, nada, de nada, una isla virgen totalmente, ¿sí? Entonces, tú me pones navaja suiza, el mechero de pedernal y la lámpara de Aladino, que eso es lo que más usaría, o sea, pero cuéntanos por qué la lámpara de Aladino y si se pueden, ¿qué 3 deseos pedirías? Bueno, mira, yo te voy a contar por qué he hecho esa elección. Básicamente, como evidentemente la lámpara de Aladino, lo de los 3 deseos, ya ahora te cuento, a ver. Y sobre todo es porque siempre hay que tener un plan B. Entonces, si el plan A, que es la lámpara de Aladino, no funciona, tengo el plan B, que es la navaja suiza y el mechero de pedernal. Entonces, es importante siempre, para estar seguro en un plan A, tener un plan B que te respalde por si acaso. Entonces, yo siempre creo, antes de lanzarme al plan A, intento tener un plan B, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la lámpara de Aladino. De hecho, yo creé una startup hace unos cuantos años, como unos 15, y le llamé Aladinet porque era el lugar de la red o de Internet donde los sueños se hacían realidad, ¿no? Entonces yo sí que creo mucho en eso de creer para crear, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los 3 deseos que pediría, bueno, pues sería, fíjate, traer mucha gente a esa isla, hacer de esa isla un lugar donde todos viviéramos en paz, no sé, y que esa isla contagiara al resto del mundo y al final esa isla estaría conectada con el resto del mundo, pues porque estaríamos, ¿no?, en contacto continuo. No sé si básicamente son 3 deseos o es algo demasiado, pero bueno, me encanta, mira, yo también todos los veranos tengo una debilidad que es irme a Ibiza, que es una isla, por cierto, una isla en la que ahí se respira al menos un espíritu bastante libre, ¿no? Además es un lugar, ¿no?, que si ya no has estado, yo os recomiendo a los que no hayáis ido que vayáis. No solo hay fiesta, ¿vale? Hay también un espíritu bueno, yo creo de buen rollo, ¿no? De Only Good Vibes, que se llama, solo buena onda. Y yo creo que es un poco esto, ¿no? Es esa isla donde oye, nos aislamos un poco del resto de problemas del mundo, invitas a la gente a pasárselo bien durante un tiempo, en este caso veraniego. Pero yo extendería ese tiempo veraniego a esa isla, ¿no? Que esa isla fuera el inicio, digamos así, de esa paz mundial y que luego desde esa isla se contagiara al resto del mundo. Entonces, ese serían mis 3 deseos, básicamente. Llevar mucha gente, que la gente viviera en paz y que luego todo eso contagiaría al mundo, ¿no? Para ser ese mundo utópico, fantástico de la paz, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros y conmigo sobre todo este tiempo tuyo, que sé que todos tenemos en nuestra vida personal y como tú dices, hay que aprovecharla para pasar el máximo tiempo con ellos. Te agradezco inmensamente el haber conversado conmigo, temas muy interesantes que hace tiempo que no hablábamos porque las cosas a veces no suceden así, pero buscamos el tiempo, ¿no? Espero verte más seguido a partir de ahora, ¿vale? Que compartir con más experiencias, a ver si algún día nos vemos por ahí en algún evento de estos Insurtech, que estamos en el mismo sector. Y nada, Oscar, muchas gracias y no sé si quieres decir unas palabras finales. No, nada, simplemente acabar como empezaba, simplemente decirte que te agradezco mucho el que me hayas invitado, Luis, que de verdad enhorabuena por esta iniciativa, porque ayuda a mucha gente, ¿no? Probablemente a conocernos, probablemente mucha gente que nos esté escuchando, pues nos acabaremos desvirtualizando y algún día que ya ve que yo te vi en tal sitio o yo acabe, pues bueno, lo mismo, ¿no? Viendo otros protagonistas de estos podcasts y acabé también conectando con ellos. Yo también fui una de las personas que estuvo con Luis en los podcasts, o sea que de verdad enhorabuena. Y nada, y gracias por contar conmigo. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Gracias. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres escuchar otros episodios, puedes buscarlos en el canal de iVoox, en Spotify y también publicados en YouTube. Y me puedes seguir en las redes sociales con el nick o el nombre de Shaman PM. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Buenas tardes.